Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. El tema de hoy será Satanás, el ángel caído, ¿sí? En Efesios 6, 11, 18 nos dice lo siguiente: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Muchas personas, hermanos, representan a este personaje como de color rojo, con un trinche, con una cola, con cuernos, con patas de cabra, ¿sí? Hasta alas le han puesto, ¿verdad? Un ser representado terroríficamente, que se la pasa ahora sí que torturando almas en el infierno y que disfruta de dañar a los vivos, ¿sí? Nosotros como cristianos debemos de tener una comprensión y descripción real de quién es este ser. Debemos conocer bíblicamente quién es Satanás, ya que como el mundo y la carne, Satanás es otro de nuestros enemigos, ¿verdad? Y como tal, hay que conocerlo para saber contra qué o quién estamos luchando. No hay que subestimarlo, hermanos, pero tampoco hay que sobreestimarlo, ¿verdad? Satanás es un ser sumamente inteligente, extremadamente peligroso y poderoso, ¿sí? Tenemos que estar conscientes de este hecho. Debemos aceptar esa realidad, hermanos, y tener una perspectiva clara de la obra de Satanás, de sus intenciones destructivas para todo lo que tenga que ver con Dios, ¿verdad? Y para con nosotros los cristianos, ¿sí? Para todo el resto de la creación. Hay que conocer cuál será su destino final también y cómo trabaja para que nosotros no cumplamos con nuestro propósito aquí en la tierra y por lo tanto no podamos alcanzar obviamente nuestra salvación y meta, ¿verdad? Hay cristianos que minimizan su peligrosidad, ¿sí? Y otros hasta niegan su existencia. Pero también hay cristianos que lo ven en todo, ¿sí? Y lo culpan de todo, exagerando sus poderes a tal grado de creerlo como el par de Dios, ¿ok? Como que es exactamente lo mismo que Dios, pero contrario, ya que este es malvado, oscuro y destructor. Hoy vamos a examinar, hermanos, a la luz de la Biblia, el origen de este ángel, la razón de su caída y qué es lo que hace ahora y cuál será también su destino. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, vemos la rebelión de Satanás, ese golpe de estado, por así llamarlo, en el cielo, el cual fracasó, el de en este entonces llamado ángel Lucero, ¿verdad? Ese golpe de estado liderado por el ángel llamado Lucero. El primer nombre con el que se menciona a Satanás es ese, Lucero de la mañana. Y eso lo vemos en Apocalipsis 2, versículo 3. Y dice así: así también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. Hermanos, el libro de Apocalipsis, utiliza muchas figuras de animales y también un lenguaje muy metafórico. Por ejemplo, si aquí se dirige a Satanás como un dragón, no significa que Satanás sea en su forma física un dragón, ¿sí? No, porque aquí dice que tiene cola, también vamos a imaginarnos que tiene una cola. Recordemos que es un lenguaje metafórico, ¿sí? Pero sigamos leyendo el versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Hermanos, recordemos en estos textos, cada vez que leamos en la Biblia las estrellas del cielo, muchas veces se refiere a los ángeles. ¿Y qué sucedió aquí? Bueno, pues que Satanás provocó esa rebelión, sí, allá en el cielo, y arrastró en esa rebelión a la tercera parte de las estrellas del cielo. O sea que la tercera parte de los ángeles lo siguieron, que ellos también se rebelaron en contra de Dios, ¿ok? Esa tercera parte. Hermanos, un rebelde
debemos de saberlo, nunca se va a rebelar solo, ¿sí? Un rebelde siempre busca aliados. Y en este caso, bueno, pues Satanás logró convencer a esa tercera parte de los ángeles de Dios y los arrastró en su rebelión. Imagínense la magnitud de esa rebeldía y el poder de seducción de esta criatura, hermanos, para poder convencer a esa cantidad de ángeles, ¿sí? Y esa tercera parte de los ángeles los siguieron en su rebelión. Todo eso pasó en los lugares celestiales, ¿sí? Imagínense, allá arriba, sobre la presencia de Dios en ese lugar. En Isaías 14, versículo 11, vemos la razón de la caída de Satanás. Aquí habla del rey de Babilonia, pero aquí no es literal ese rey, ¿sí? Permítame un segundo. Ando teniendo aquí unas fallitas técnicas. Bueno, gracias, hermanos. Saludos a todos los que ya me están viendo aquí en vivo, ¿verdad? Y en línea. Bueno, como estábamos leyendo Isaías 14, versículo 11, vemos la razón, ¿verdad?, de la caída de Satanás. Y aquí habla del rey de Babilonia, pero aquí no es literal ese rey, ¿sí? Ya que se entiende que está hablando de Satanás, del lucero de la mañana. Y dice Isaías 14, 11, descendió al Seol tu soberbia. Recuerden, soberbia, ¿ok? Para que no se los olvide. El sonido de tus arpas. También recuerden sonido de tus arpas, porque se los voy a ahora sí que a citar un poquito más adelante, tanto soberbia como lo de las arpas, ¿verdad? Y continuamos. Descendió el sonido de tus arpas, instrumentos de cuerdas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán como caíste del cielo. Aquí cielo se refiere al tercer nivel de los cielos, ¿sí? La Biblia nos enseña que el primer cielo es ahora sí que es el cielo que nosotros vemos. El segundo cielo es todo el espacio o universo. Y el tercer cielo es el que no se ve. Es ahí la habitación de Dios, donde se encuentra Dios, ¿verdad? En el tercer cielo. Recuerden que Dios es espíritu, ¿ok? Bueno, y continúa diciéndonos, como caíste del cielo. Aquí vemos que el rey de Babilonia obviamente no estaba en el cielo, ¿ok? Entonces se entiende o se sobreentiende que es una referencia a Satanás o a Lucero. Aquí está el nombre original de Satanás, hermanos, ¿sí? El nombre por el cual él tenía, ahora sí, el nombre por el cual él era llamado antes de su caída, ¿verdad? Lucero o luz, ¿sí? Portador de luz. Un ángel brillante, ¿sí? Por lo tanto, hermoso. Ese brillo era porque resplandecía de hermosura. Como caíste del cielo, oh lucero, así lo dice Hijo de la Mañana, cortado fuiste por la tierra o tirado al suelo, ¿sí? Enviado a la tierra. Tú que debilitabas a las naciones. Atención en lo que dice en el versículo 3, hermanos. Tú que decías en tu corazón, subiré a lo alto junto a las estrellas de Dios, que son toda esa habitación, ¿verdad? Toda la creación angelical, donde se sienta nuestro Señor. Y levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte sobre las alturas de las nubes. Subiré y seré semejante al Altísimo. ¡Wow! ¡Qué soberbia!, ¿verdad? Aquí nos narra la razón de la caída de este ángel, que en el momento de su creación fue un ángel de luz. Y esa razón es la soberbia, ¿sí? Ese fue el pecado que hizo caer a Satanás. Y más adelante nos dice claramente en el versículo 11, hermanos, descendió al Seol tu soberbia, que es el orgullo, ¿sí? Que es la altivez, que es la arrogancia y que es la prepotencia. Eso es ahora sí que la soberbia de que tuvo ese sentimiento Satanás, ¿sí? Y hay 6 pecados, hermanos, que Dios aborrece y 7 que abomina su alma, así dice la Biblia.
Los 7 peores pecados que Dios abomina son los ojos altivos, la soberbia, el orgullo. Es pues la soberbia la causa por la cual Satanás cayó. Es por eso que Pablo, el apóstol Pablo, siempre habló de ello y se lo instruyó a Timoteo, ¿verdad? Para que todos los que deseaban ser pastores, y en uno de sus requisitos así fue que lo dijo, no pongas a un recién convertido a liderar o a pastorear o a servir en la iglesia. Y lo vemos así. Primera de Timoteo 36. Y le dijo, no pongas a un neófito o un nuevo, ¿verdad? A un nuevo cristiano, o a un bebé, a un ignorante. Eso es lo que sería un neófito, porque es nuevo. Por ser nuevo, pues no conoce, ¿sí? Tampoco tiene experiencia. Sería muy, ahora sí que muy sincero, pero aquí lo dice tajantemente, hermanos, dice que no pongamos a un neófito, que no sea, para que no sea envanecido, ¿verdad? Para que envaneciéndose, enorgulleciéndose, caiga en la condenación del diablo. Es por eso que casi siempre se les exige, ¿verdad?, que no pongamos eso a los nuevos, a los ignorantes dentro de la iglesia, precisamente para que no caigan en la tentación que cayó también Satanás, que se envanezcan o se enorgullezcan, ¿verdad? Es a lo que me refiero en la clase pasada, que también lo dije y que también siempre se los voy a decir de una y otra forma. No cualquiera, hermanos, debe de servir, no cualquiera debe de estar ahí arriba, mucho menos si son nuevos, si son bebés, o sea, neófitos, ¿verdad? Pero seguimos. ¿Y cuál fue la condenación del diablo? Bueno, pues que Dios lo expulsó de su presencia. Y la soberbia es tan destructiva que puede, ahora sí que Dios quitarlos de su presencia, o quitarnos, ¿verdad? Dependiendo. La soberbia, el orgullo, ¿sí? El orgullo ha derribado ahora sí que a muchos hijos de Dios, porque al igual que a Satanás, con esa soberbia se generan pensamientos como, pues, que yo no necesito a nadie, ¿sí? Como yo soy mejor que todos, o no sé, yo estoy más preparado, ¿sí? Nadie es como yo, ¿sí? La soberbia, hermanos, es como el caldo de cultivo donde se genera un montón de acciones que destruyen y que finalmente Dios tiene que hacer a un lado, porque Dios aborrece a los soberbios, ¿sí? Él los resiste, Él no los tolera, ahora sí que les tapa la boca y los quita, pero le da gracia a los humildes. Grábense esto, ¿sí? Él le da gracia a los humildes. Así que, hermanos, sigamos el consejo de la Biblia y cuidemos nuestro corazón, ¿sí? Que nuestro corazón no se llene de soberbia, ¿sí? De esa autosuficiencia que es un rasgo, obviamente, de la soberbia, ¿sí? El yo no necesito de nadie, ¿sí? Por lo tanto, lo voy a hacer yo, porque nadie lo hace mejor que yo mismo. Ese es un rasgo, ahora sí que de la soberbia, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos han tenido problemas o conocen ustedes que hacen estas cosas por orgullo, ¿sí? Por soberbia, que se niegan a pedir ayuda y les va mal, ¿sí? Por no pedir consejería, por no pedir oración, o por no pedir algún tipo de ayuda en algo, les va mal precisamente porque por orgullo no buscaron de esa ayuda. En fin, este va a ser otro rasgo, ¿verdad?, de la soberbia. Y este ángel de luz, o sea, Satanás, fue desechado de la presencia de Dios. Y fue precisamente gracias a la soberbia que salió del corazón de Satanás donde se originaron esos 5 pensamientos que él estuvo ahora sí que maquilando, ¿verdad? Meditando, pensando. Y fueron esos pensamientos o ideas los que lo llevaron ahora sí a su caída. Pero la soberbia fue como la base donde se sostuvieron, esos pensamientos, y el primero es el de subirse al cielo, ¿sí? Así dijo su primer pensamiento: subiré al cielo. Aquí el verbo subir en el hebreo significa
codiciar un lugar más alto de autoridad, ¿sí? Una mejor posición. ¿Y cuál era ese lugar más alto de autoridad del que Satanás hablaba, hermanos, o deseaba? Pues obviamente era el lugar que tenía Dios, ¿verdad? Lo que Satanás o Lucero de la mañana dijo es: yo quiero el lugar que tiene Dios. Eso es lo que en otras palabras está diciendo, ¿sí? Y ahora les voy a voltear el ejemplo, ¿sí? Del neófito o del bebé en Cristo. Y díganme, ¿cuántos problemas se han generado en las iglesias porque el cristiano le abre el corazón a la soberbia? Y comienzan con situaciones como: yo quiero ser el pastor de esta congregación. Porque tenemos ahora sí que muchos así. Porque no me gusta cómo habla, porque no me gusta cómo enseña. Yo puedo hacerlo mejor, no enseña bien. Pero si yo enseñara, entonces se darían cuenta cuánta diferencia hay de un buen predicador y ese pastor que no sirve para nada, casi, ¿no? Y comienzan ellos a generar pensamientos, ahora sí que es a tener ideas para tomar de posesión, esa posesión de autoridad, posición de autoridad que Dios le dio al pastor, ¿sí? A una persona, y en este caso, como ya dije, es el pastor. Por eso siempre les voy a decir que oren por sus pastores, hermanos, porque por sus congregaciones también, ¿verdad? Porque usted no sabe, usted no tiene ni idea de la cantidad de personas que están inconformes gracias a esa soberbia que ellos tienen con sus pastores, ¿sí? O cómo se maneja todo en general dentro de una congregación, ¿sí? Por eso yo les voy a decir siempre que oren por ellos, porque gracias a esa soberbia hay gente que está planeando cosas en contra de él o de su familia o de la congregación, ¿verdad? Y lo más triste son, ahora sí que son los más cercanos a él los que hacen esto. Yo les llamo rémoras o perros, porque ellos tienen una cara que contradice lo que su corazón siente y están esperando el momento para dar un golpe de estado, ¿sí? En esa congregación. Pero ignoran que cuando alguien se mete con la autoridad que Dios ha puesto, ojo, autoridad que Dios puso, y no los autonombrados ministros de prosperidad y ecuménicos, no. Como dije, el que se mete con él, con este pastor que Dios puso, se mete directamente con Dios. Porque es como decir directamente: hey Dios, te equivocaste. Sí, te equivocaste al poner a él y me debiste haber puesto a mí. Y ahí pues obviamente es una enorme falta de humildad, ahí es soberbia al máximo nivel, ¿verdad? Pero bueno, entonces ya dijo aquí Satanás: subirá al cielo junto a lo alto, junto a las estrellas de Dios. O sea, en otras palabras, gobernaré sobre toda la creación, imagínense. Olvidando así que el único y digno de gobernar toda la creación es obviamente nuestro Dios, ¿verdad? El único Dios verdadero, el creador, el que hizo todo de la nada, incluyendo a ese ángel rebelde. Dios es el único digno de gobernar, hermanos. Él es el dueño y soberano absoluto, ¿sí? Duela a quien le duela. El segundo pensamiento que tuvo Satanás, o que se le desarrolló a Satanás gracias a su soberbia, fue el levantaré mi trono. Este verbo levantar en el hebreo significa asiento de honor, ¿sí? Bien, hay un asiento de honor en el que debe estar sentado el único que es digno, y sabemos quién es. Bueno, pues nuestro Dios. Ese es el único asiento de honor, o para él es ese asiento de honor, ¿verdad? Y entonces Satanás empezó a codiciar ese asiento, ¿sí? El asiento de Dios, ese lugar de honor, ¿sí? ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes no sean como los que están buscando aplausos, como los fariseos que aman los mejores asientos de las sinagogas?
¿Recuerdan esa parte? Los primeros asientos en las reuniones, los primeros asientos porque les gusta ser vistos por los demás. ¿Sí? Son soberbios, son orgullosos, son narcisistas. No pueden hacer algo sin que lo documenten, ¿verdad? Lo publiquen o lo informen. Esos hermanos hay que hacerlos así como que a un lado, no hay que cuidarnos de ellos, ¿sí? Hermanos, hay que ser también nosotros humildes. No hay que anhelar más allá de lo que Dios nos ha dado. Y si los premian por algo que hagan ustedes, reciban ese premio con humildad, ¿sí? No se ensoberbezcan, ¿sí? No hagan las cosas precisamente por lo que van a recibir. Sean humildes, ¿ok? Entonces, como quedamos que la soberbia de Satanás fue querer subir a lo alto, ¿sí? Dice, me sentaré en ellas en el asiento de honor. Ese es el tercer pensamiento de la mente de en ese entonces Luzbel, ¿verdad? El ángel de luz. Me sentaré. Esta frase tiene el sentido de permanecer sentado eternamente en ese asiento de honor. En otras palabras, ponerse en ese lugar de Dios. ¿Y cómo Dios va a tolerar semejante rebelión, hermanos? Pues no, obviamente eso es imposible, porque todos somos seres creados, pero sin embargo la soberbia nos llega a hacer pensar cosas totalmente irracionales, ¿verdad? Como en este caso lo que pensó pues Lucifer, ¿sí? La cuarta palabra o pensamiento que se repite muchísimo es la de subiré, siempre arriba, ¿verdad? Y otra vez codiciando el grado más alto, como dije, arriba. ¿Sí? El quinto pensamiento dice, y seré semejante al Altísimo. Imagínense, seré igual, ¿sí? No lo puedo desaparecer a Dios, entonces quiero ser y voy a ser igual a Él. Esas fueron las razones o el razonamiento de Satanás, y lo cual lo hizo caer, ¿verdad? Ya en Ezequiel nos describe de otra manera a quién es Satanás, ¿verdad? Ezequiel capítulo 28. Ahí leemos, ¿verdad? Aquí vamos a ver algo sobre su creación desde el versículo 13. Y nos dice, en los primeros versículos de este capítulo, en Ezequiel nos menciona al rey de Tiro, ¿sí? Pero al igual que en Isaías, que estuvo hablando del rey de Babilonia, Ezequiel se está refiriendo a Luzbel o a Lucero, ¿verdad? A Satanás, al decir el rey de Tiro. Y leemos Ezequiel 28, 13. En el Edén, dice, en el huerto de Dios estuviste. Es obvio que el rey de Tiro nunca estuvo en el Edén, así que se entiende que era Satanás, ¿sí? Él tomó la forma de serpiente. Y miren aquí que describe Ezequiel la manera en que Dios creó a ese ser. Dice que era el brillo de la mañana, imagínense, la luz de la mañana. Dice que toda piedra preciosa era su vestidura. Imagínense, hermanos, directamente diseñado por Dios, ¿sí? Dios diseñó, Dios le fabricó su vestidura. Y miren, estaba hecha con toda piedra preciosa incrustada en su ropa, ¿sí? Estaban piedras como de cornerina, de topacio, de jasper, de crisólito, de berilo, de onice, de zafiro, de carbunclo, de algunas versiones. Ahora sí que en algunas versiones nos dice que también había diamantes, en algunas versiones dice eso, diamantes, esmeraldas, y hasta oro. Imagínense, en algunas versiones de la Biblia nos dicen eso, ¿verdad? Y era realmente una vestidura, pues yo pienso que impresionante, ¿no, hermanos? Y hermosísima. Si entonces nada que ver con, ahora sí, lo bello que él era, imagínense, nada que ver con lo que nos imaginamos. Bueno, mucha gente lo describe, ¿no? Ese ser rojo con cuernos, cola y alas, o algo horroroso. Satanás en su origen, en su momento de ser creado, era el ángel más hermoso de la creación de Dios.
con unos atributos que no tenían otros ángeles. Imagínense. Que al igual que a nosotros nos dio ciertos atributos, ¿verdad? A él le dio unos atributos, pero impresionantes. Entonces, solamente imagínense esa vestidura con esas incrustaciones de la gran variedad de piedras preciosas y de muchísimo valor, de lo más hermoso, ¿verdad? Y en la misma vestidura nos dice de ese ángel que brillaba, le añade también instrumentos musicales que también formaban parte de su vestidura, ¿sí? Dice en los primeros, dice que los primores de sus tamboriles, de las flautas y las arpas. Recuerden el instrumento que leímos en Isaías, que les dije que lo guardaran, que eran las arpas. Bueno, hermanos, los tamboriles representan todos los instrumentos de percusión, ¿sí? Todos los que producen sonidos con golpes, como el tambor, como el timbal, el pandero, los platillos, el gong. Estos son algunos instrumentos de percusión. Imagínense, esos también estaban ahí en sus vestiduras incrustados, ¿sí? Y luego tenemos las flautas. Las flautas ahora sí que representan a todos los instrumentos musicales de viento, a aquellos que al ser soplados producen sonidos, como el saxofón, como la flauta, como la trompeta, el trombón, la tuba, el clarinete, ¿verdad? Y también esos estaban ahí incrustados en esas vestiduras. Ahora también menciona las arpas, ¿ok? El arpa, perdón. El arpa representa ahora sí que todos los instrumentos de cuerdas, ¿sí? Las cuerdas como el violín, como la guitarra, la citora, la mandolina, el cello, todo lo que tiene cuerdas y que al rasgarlo, ¿verdad? Ahora sí que le salen sonidos armoniosos. Estos son representados por el arpa, que igual, como ya dije, estaban ahí incrustados en esas vestiduras. Por lo tanto, hermanos, de este ser emanaba música, ¿sí? Gracias a esta información podemos afirmar, hermanos, que Satanás o el lucero de la mañana fue ahora sí que un ángel de origen musical por excelencia, ¿sí? No nos sorprendamos de por qué la mayoría de los músicos o de cantantes y compositores sean tan poco humildes. En su mayoría son soberbios y narcisistas. Viven del aplauso y quieren todo lo que les permita estar en un lugar alto, ¿verdad? Donde puedan ser vistos, admirados. Y recuerden esto, hermanos, lo voy a mencionar un poquito más adelante, ¿ok? Pero continuamos. Ahora bien, como Dios creó al lucero, ¿sí? También Dios es el creador de la música. Y esa música fue creada y puesta en este ángel, en lucero, porque esa música debía de ser ofrecida a Dios en adoración, ¿sí? Por lo tanto, se puede asegurar que Satanás era el director del coro celestial. Imagínense qué posición. El que dirigía y guiaba la creación angelical en la adoración a Dios. Él era, hermanos. Imagínense, hermanos, todos los sonidos preciosos de adoración que podría él reproducir en sí mismo para adorar a Dios. ¡Wow! ¿Qué sería tan inmensamente especial, verdad? Ese sonido tan, no sé, extraordinario, hermoso, hermanos. Pero bueno, en el versículo 13 nos dice, estuvieron preparados para ti, le dice en el día de tu creación. Qué impresionante, ¿no? Estuvieron preparados para ti. Todo ese adorno, todos esos instrumentos, todos esos talentos musicales y mucho más, estuvieron preparados exclusivamente para él. Hermanos, aquí yo les pregunto, ¿qué es lo que mueve las mentes de la gente del mundo? Las acciones, los sentimientos de la gente del mundo. Pues la música muchas veces. La música, ¿sí? No creo que haya alguien en el mundo ahora sí que al que no le guste la música. Porque también nosotros somos seres musicales.
y nos gustan los sonidos en armonía de esta música, ¿verdad? Entonces concluimos que el origen de la música fue para adorar a Dios, y al haber caído el ángel en el que se generaba esa música, con él cayó también la música, con él también se corrompió la música. Y no es difícil de comprobarlo, hermanos. Solo enciendan la radio y veamos qué tipo de música se escucha, ¿verdad? En ella en todos los días. Y esa música que se genera o es inspirada en las mentes, en los corazones de los músicos de este mundo, normalmente el 99% de sus mensajes tiene que ver con inmoralidad, con adulterio, con infidelidades, con engaños, con vicios, con libertinaje, ¿sí? Con todo lo malo que quiera o pida un público igual de inmoral que el que la escribe, que el que la canta y que el que la toca. Y esa música se genera en las personas que están gobernadas por ese ángel caído. Él es el que les inspira todo lo que tiene que ver con esa música corrompida, porque él es corrupto, ¿sí? Él también está corrompido. Y pues ahora sí que ahí es donde los músicos, ¿verdad? De hoy, como les dije, que vamos a hablar un poquito más adelante, bueno, pues es donde los músicos de hoy, los músicos de Dios, tienen que tener bien su intuición y su corazón, ¿sí? Para que puedan ser inspirados por el Espíritu Santo, para que puedan generar música que no le cante a la gente, ¿sí? O para ellos mismos, porque eso es para Dios, porque no se espera que esa música sea para nosotros, ¿verdad? Se espera que sea para Dios, ¿sí? No es para la gloria de esos músicos tampoco, es para la gloria de Dios. No es para quedar bien con el público, es para quedar bien con Dios. Pero hoy creen que porque dicen que es música cristiana, ya es cristiana, ¿sí? Hoy ya todo está corrompido y hay que tener muchísimo cuidado, hermanos, en lo que escuchamos nosotros como cristianos. Y también a quién estamos poniendo en el lugar de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Porque hay cantantes que se dicen cristianos y están como los seculares, ¿sí? Cobrando cifras exorbitantes, codiciando sus presentaciones, cotizándolas muy arriba de la esfera económica, ¿sí? Recibiendo galardones y olvidándose de Dios, hermanos, porque para ellos es el aplauso, ¿sí? Muchos hermanos cristianos van, yo voy a ir a ver a tal cantante, que viene tal cantante del concierto tal. Se están olvidando que toda alabanza es para Dios. ¿Qué más da quién canta, si eres famoso o no? La alabanza es para Dios. No es para ese cantante que tú quieres ir a ver. ¿Quién está ahí? ¿Dios en tu corazón o ese cantante que tú quieres ir a ver y del cual pagas a veces una cantidad muy elevada por verlo? Por eso digo que no hay gran diferencia últimamente en los cantantes seculares con los que se dicen cristianos, porque se les está dando un trato igual. Premios también, sí, ya saben, el premio ARPA que se le da a los cristianos, bueno, es parecido a los premios que se les dan a los cantantes seculares del mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque nos estamos olvidando de Dios, porque por Él y para Él son las cosas, no olvidemos eso. Pero no, es pura mercadería, por ver cantar a alguien a quien Dios le dio un don para que le diera gloria a Él, y está traficando con ese don, ese cantante, ¿sí? Lo está usando en su propio beneficio, ¿sí? Que ponga el pretexto, que ponga quien sea, la música de Dios no debe propiciar corrupción, ¿sí? Ese tipo de corrupción en la música de Dios existe porque hay quien pague por ella, ¿sí? Quien permite esa corrupción. Todo eso es ilícito, hermanos, y es ahora sí que rechazado por Dios. ¿Sí? ¿Y dónde se generó todo eso? Bueno, pues del ángel musical, ¿verdad? De Satanás. Pero continuamos. Versículo 14. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Monte de Dios, hermanos, significa en su misma presencia. Imagínense, él se codeaba con Dios.
Ahí estuviste en medio de las piedras o de las estrellas. En otra versión sería, o se lee, ángeles de fuego. O sea, Él estuvo en medio de los ángeles de fuego, hermanos, ¿sí? Ahora sí que te paseabas, o sea, que lo seguían las huestes celestiales en esa adoración. Versículo 15. Y escuchen, ¿ok? Perfecto eras en todos tus caminos. Perfecto, hermanos. Significa sin defecto alguno, sin error alguno en su planeación, en su diseño, en su creación, ¿sí? Obvio, porque Dios no pudo haber creado algo defectuoso, ¿verdad? Sin embargo, ya es entrar en un terreno un poquito difícil, un tema que a veces es controversial, del cual pues ahora sí que surgen preguntas difíciles de responder. Pero sigamos leyendo. Ahora sí que con atención. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. No olviden esto, ¿ok? Y después dice, hasta que se halló en ti maldad. Esa palabra, hermanos, hasta, habla de un momento específico, pero la Biblia no da mucha explicación sobre lo que dice hasta qué o qué significa, ¿sí? Que se halló en ti maldad. Hasta qué, no da mucha explicación la Biblia sobre eso. Maldad, hermanos. ¿Qué es maldad? Bueno, pues es todo aquello que va en contra de Dios, de lo puro, de lo santo, lo limpio, lo íntegro, lo sincero, lo verdadero, lo recto, ¿sí? Eso es maldad. Y es aquí, ¿verdad?, donde se genera esa controversia, la pregunta difícil, ¿verdad?, para responder. ¿Sabía Dios que crear a Luzbel, o que al crear a Luzbel se iba a revelar? Esa es una pregunta. ¿Lo sabía, hermanos? Pues claro que sí, por supuesto que sí, porque Él es Dios y Él lo sabe todo. Pero ahora, ¿y si Dios sabía que se iba a revelar, por qué lo creó? ¿No hubiera ahora sí sido más fácil que no lo hiciera? ¿No hubiera evitado, ahora sí que nos hubiera evitado un montón de cosas a nosotros, ¿verdad? Nosotros no estaríamos ahorita sufriendo para conservar nuestra salvación, para no andar cayendo en tentaciones. Yo creo que estaríamos ahorita en el Edén comiendo mucha fruta tranquilamente con nuestros seres queridos y totalmente en paz, ¿verdad? Pero ¿por qué, sabiendo Dios que lo que iba a suceder, por qué aún así lo hizo, hermanos? ¿Por qué? Bueno, pues la única explicación que quizá llene nuestra expectativa nos la dio Pablo en la carta de los tesalonicenses. Y les dijo que estaba ahora sí que en acción el misterio de la iniquidad. ¿Qué origen de la maldad es un misterio? O sea, que el origen de la maldad es un misterio. Sin embargo, aunque usted no lo crea, hoy en esa búsqueda del origen de la maldad, algunos teólogos sinceros y algunos creyentes aún en la actualidad, hermanos, ahora sí que en estos tiempos, en los tiempos donde tenemos más acceso a toda la información teológica, pues que fue Dios el creador de la maldad. Ellos piensan eso, ¿sí? Ellos piensan que Dios fue el creador de la maldad. Y pues esa es una aberración, ¿sí? ¿Por qué? Pues por la simple razón de que Dios no va a tentar a nadie para que haga lo malo, porque de ahí nos sacó. ¿Para qué entonces el sacrificio de su Hijo, de Jesucristo ahí en la cruz? ¿Cómo va a ser Dios el mismo creador de la maldad y al mismo tiempo castigar por hacer lo que Él creó? Y al mismo tiempo sacrificar a su Hijo para salvarnos. Por eso digo, Él no creó la maldad, ¿sí? Hay que ser coherentes. Como siempre digo, usemos el sentido común. Sin embargo, a esa conclusión han llegado algunos cristianos que hay, ahora sí por así decirlo, hermanos en Cristo, pero ellos aseguran o creen en eso porque su razonamiento no es tan objetivo, ¿verdad? Porque Dios, ellos piensan que porque Dios lo creó todo, también incluye en ese todo la maldad.
pero Pablo ya lo explicó con lo que él llama el misterio de la iniquidad, y una respuesta que tal vez satisfaga a muchos, pero no a todos, ¿verdad? Pero es acerca del origen de la maldad. Y miren, pensemos en esto, ¿ok? Dios creó a los seres angelicales, incluyendo al lucero de la mañana, ¿sí? También a nosotros los seres humanos. Nos creó con la capacidad de tomar decisiones morales y objetivas, ¿sí? De manera personal, o sea, individual e independiente. Cuando nació la iniquidad en el corazón de Satanás, hermanos, o su soberbia, eso no lo sabemos, eso es un misterio. Lo único que podemos asegurar es que Dios no hizo ángeles robots, tampoco hizo seres humanos robots, ¿sí? Programados así como para que hagan lo que Él quiere y como Él quiere y cuando Él quiera. No, Dios hizo seres sensibles, con conciencia, con la capacidad de sentir y de discernir entre lo bueno y lo malo, con voluntad propia, con el poder de tomar decisiones y afrontar sus consecuencias. En el caso de los humanos, o sea, nosotros mismos, recordemos cuando Él dijo, de todos los árboles del huerto puedes comer, ¿sí? Menos de este, porque si comes de este morirás. Lo dijo claro nuestro Señor, ¿verdad? Nuestro Dios. Y ahí ya se había originado la maldad en el corazón de Satanás. Y sigue siendo un misterio el cómo. Pero habló, así Pablo lo dice, que cuando estemos con Él, ¿sí? Todas esas cosas, las que hoy no entendemos, que son ahora sí que misteriosas o difíciles de comprender, ¿sí? Como esta, la del origen de la maldad, solo entonces cuando estemos con Él, las vamos a conocer y sabremos cómo fue que pasaron, ¿sí? Cómo fue que se originaron. Y no sé ustedes, hermanos, pero yo sí pienso esperarme, ¿sí? Yo no necesito saber cómo, cuándo y dónde la maldad se produjo en el corazón de Satanás. Tampoco me voy a morir, ¿verdad? Por no saberlo. La verdad, el origen de la maldad no me importa en este momento. Lo que a mí personalmente me importa es esforzarme para no hacer esa maldad, ¿sí? Para acercarme lo más posible a la santidad, ¿verdad? Y así llegar a mi meta, la salvación, conservarla. Así que respuestas como esas difíciles yo prefiero que me las dé el Señor cuando estemos allá con Él, ¿verdad? Lo único seguro en cuanto a la maldad es que es real, ¿sí? Sin importar su origen, la maldad está en la mente, en el cuerpo, en el mundo, en el aire, en todos lados, hermanos. Y no es imaginación de nadie, ¿verdad? Usted no va a negar que es una realidad, que la maldad existe. Y nada más nos basta por ver a nuestro alrededor, ¿sí? Por ver en nuestro corazón. En el mío también hay maldad, obviamente. Y no me enorgullezco por eso, ¿sí? Y es la verdad, hermanos, está desbordando todo de maldad. Y por eso la Biblia dice que desechemos de vosotros toda la ira, el enojo, la maledicencia, las pasiones desordenadas, porque este cuerpo está contaminado por la maldad, ¿sí? Escuchen, hermanos, no sabemos cómo se originó en el lucero de la mañana la maldad, pero sí sabemos que nuestro corazón tiene inclinaciones hacia lo malo, ¿sí? Por ejemplo, cuando alguien dice algo que a usted le ofende o a mí, de pronto nos enojamos, ¿verdad? Y queremos defendernos, queremos vengarnos. ¿De dónde vienen esas malas ideas, esos malos sentimientos? Porque no vienen del Espíritu de Dios. De pronto se nos viene eso a la mente y paz, nos sacude algo. Y cuando nos detenemos, así cuando nos paramos en seco, nos preguntamos, ay, ¿de dónde salió eso? Hermanos, obviamente eso salió de nuestra maldad, de nuestra carne, ¿sí? De nosotros mismos. Esa que está en nuestro ser.
como dije, nuestra naturaleza, en nuestra carne. ¿Recuerdan el yo bueno y el yo malo de las caricaturas que mencioné en el tema anterior? Pues es algo así. Por ejemplo, para hacerlo un poquito más claro, los niños, ¿ok? Todos nosotros los tenemos que educar para que hagan cosas buenas, ¿sí? A los niños hay que enseñarlos a portarse bien, a hacer cosas buenas, porque está en su naturaleza, hermanos, hacer el mal, ¿sí? El portarse mal. Es por eso que hay que educarlo y guiarlo a hacer el bien, ¿verdad? O sea, o usted está viendo que hay que enseñarlos a hacer el mal. No, nosotros tenemos que enseñarlos a hacer el bien, porque el mal ya lo saben hacer por naturaleza, por instinto. Pero bueno, seguimos. Versículo 16, Ezequiel 28. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Aquí, hermanos, contrataciones se puede interpretar como acuerdos o pactos, ¿sí? Otras traducciones dicen comercio. A causa de la multitud de tu comercio, fuiste lleno de iniquidad. ¿Y qué tiene que ver el comercio aquí? Bueno, es un ejemplo de las dos formas de hacer un negocio, ¿sí? El de la forma honesta o el de la forma fraudulenta. Y esto demuestra que a Satanás se le dieron muchos atributos, ¿sí? Ellos ya dijimos que era muy hermoso, era generador de música, ¿sí? Y tenía autoridad, tenía carisma. Y todo eso debería de ser usado para la gloria de Dios. En otras palabras, la mercancía que Satanás manejaba en sus manos era la adoración. Y esa debe de pasarse al costo, ¿sí? No debió quedarse ni con un céntimo de esa adoración o de la gloria al hacer esa adoración. ¿Por qué? Porque es para Dios, porque era para Dios. Como ya les dije, todo fue hecho por Dios y para Dios, ¿sí? Todos los dones, en este caso los de adoración, son para Dios, para la gloria de Dios, ¿sí? Ningún adorador, hermanos, tiene que buscar el aplauso ni el reconocimiento, ahora sí que para él mismo, porque todo eso le quita la gloria a Dios, ¿sí? A la mercancía de adoración y honor supremo que le pertenece solamente a Dios. Nosotros no podemos ni debemos robarle adoración a Dios, ¿verdad? Ninguna gotita de su gloria, ni intentarlo. Por eso cuando estamos allá arriba, ya sea como cantantes o como predicadores, hay que tener mucho cuidado cuando empiezan a aludarnos, ¿sí? Ay, qué bonito predicó, ay, qué bonito cantó. Entonces eso te envanece. Hay que tener mucho, mucho cuidado de no hacerle a ese don que Dios te dio, sentirte que es tuyo y, como dice aquí, darle una mala mercadería, ¿verdad? Usarlo como mercancía hacia ti y robarle la gloria a Dios, ¿sí? Pero seguimos leyendo. Lleno de iniquidad pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Empezó a mirar y a compararse con otros ángeles, hermanos. Imagínense, le sale música que a otros no. Tiene la presencia que otros no. Pues se ensoberbece, ¿verdad? Y piensa, ninguno es como yo. Olvidándose de quién lo hizo, ¿sí? Ese ser que lo hizo hermoso y lleno de dones extraordinarios, él se olvidó de él. Coronado de hermosura este ángel, hermanos. Y sin embargo, se enalteció, ¿sí? Su corazón a causa de su hermosura. Y aquí nos sigue diciendo, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Imagínense. Y desde entonces hasta ahora, el misterio de iniquidad nos contaminó a nosotros también. Todo está corrupto.
En todo vemos esa contaminación, hermanos, desde los hogares, las familias, las ciudades, los países, el mundo entero, ¿sí? Hasta en nuestras congregaciones vemos como hay corrupción, diferentes grados, pero en todo hay corrupción. Hay abuso de lo que Dios hizo y nos dio para usarlo para la gloria de Él, de Dios, en obediencia y en humildad. Por eso la Biblia al ángel caído lo menciona de distintas formas y vamos a verlas para poder identificar su influencia, ¿sí? Una de las más mencionadas es Satanás, ¿sí? El ángel de luz o Luzbel es mencionado como Satanás y significa adversario, enemigo. En este caso se constituyó Satanás, eso, el enemigo, ¿sí? En el momento en que surgió su iniquidad y empezó a decir, yo me voy a sentar en el trono de Dios, yo soy mejor que Él, ¿sí? Al sentirse que Él era igual o mejor, se constituyó o se autonombró enemigo, ¿sí? De Dios. Eso es Satanás. En ese momento se convirtió en el enemigo de Dios, en el adversario de Dios, pero también es nuestro adversario. Y para todo lo que tenga que ver con Dios y las cosas del cielo, hermanos, ¿sí? Eso es lo que significa Satanás. Aquí es donde quizás esté la respuesta para algunos que comienzan sus caminos en el Señor, ya que muchas veces cuando las personas inician su vida cristiana, de pronto dicen, ay, pastor, por favor, ore por mí, hermano o hermana, ore por mí. No sé qué pasa, como que todo se me está volteando, como que nada me sale bien. Sí, porque cuando yo no era cristiano, todo me salía bien. Y ahora no sé, pero no sé qué es lo que está sucediendo. Ahora sí, pero todo se me está poniendo mal, ¿sí? En lo económico, en la salud, en la estabilidad con mis relaciones, como con mi esposa o mi esposo, con mis padres o con mis hijos, ¿sí? Accidentes, traiciones, estafas, robos. Y todo eso porque inició una vida en Cristo, hermanos. También algunos que también ya están haciendo como instrumentos que son cosa muy grande para la obra de Dios, de esas personas que ya tienen mucho tiempo en los caminos de Dios y son grandes instrumentos para nuestro Señor, ¿verdad? Para evangelizar, ¿sí? No solo en sus propias vidas, también son personas de misiones, que plantan iglesias, que trabajan en orferinatos, en asilos, en cárceles, ¿sí? En fin, que dan una ayuda en general a los hospitales, que han tenido o tienen programas para ahora sí que expandir el evangelio, ¿verdad? Y que le están arrebatando, pues ahora sí que de las fauces o de sus garras a Satanás, a personas que estaban perdidas. También a estas personas, hermanos, Satanás los está tratando mal en sus vidas, ¿sí? A ellos también les empieza a ir mal cuando empiezan ya a tener un avance grande, ¿sí? En su ministerio. Y yo lo he visto, hermanos, yo he visto, ahora sí que en carne propia también, a iglesias desintegradas, ¿sí? A ministerios de pastores destruidos, no solo sus familias o en sus propias personas, sino en obras completas, ¿sí? Esto no solo le pasa a los recién llegados a Cristo, no, también a los que llevan mucho tiempo, ¿sí? Haciendo lo bueno para el crecimiento de la obra de Dios, ¿sí? La propagación del evangelio, como ya les había dicho. Y le voy a explicar de manera un poquito más sencilla lo que sucedió en el momento en que usted entregó la vida a Cristo, ¿sí? A ti, ese bebé, el recién llegado a Cristo. Tú estabas antes de llegar a Cristo en el poder del gobernador de este mundo, ¿sí? El cual se llama Satanás.
y estabas bajo su dominio porque hacías todo lo que él te decía que hicieras. Pero cuando recibiste el mensaje del Evangelio y lo creíste, pues te arrepentiste, ¿verdad? Y fuiste lavado con la sangre de Cristo, o sea, fuiste perdonado. Y dice la Biblia que fuiste trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y cuando tú fuiste trasladado de esa oscuridad a la luz, cuando tú saliste de ese reino de las tinieblas, de esa corrupción moral y espiritual, te echaste de enemigo a Satanás. ¿Sí? Él es ahora tu adversario también. Él es mi adversario, como dice Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Ahí nos menciona una de las actividades que hace Satanás como enemigo de nosotros, ¿sí? Pablo dice que él quería ir a ver a los cristianos en Tesalónica. Pero miren lo que pasó. Permítanme tantito, a tomar algo. Miren lo que pasó. Dice, quisimos ir a vosotros. O sea, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez quise ir a visitarlos, pero Satanás nos estorbó. El enemigo, hermanos, el adversario me estorbó, dice Pablo. No dicen en qué consistió ese estorbo, pero él se dio cuenta que Satanás le estorbaba. Ahora sí que es una de las actividades que Satanás sigue haciendo aún hoy. Satanás te va a estorbar para que no seas mejor padre de familia. Y lo hace de otras formas, ¿sí? Te estorba haciéndote que inviertas tu tiempo en cosas que no te dejan ningún provecho, en lugar de estar con tus hijos, un ejemplo. Te estorba para que dejes de venir a la iglesia o que solo vayas en el servicio semanal. ¿Sí? Para que no te reúnas cuando haya servicio de matrimonios o de varones o de mujeres o de adoración o de oración. Ahí te estorba. Va a hacer que tengas más ocupaciones, que te sientas más cansado, que te sientas enfermo, que tengas dolores de cabeza, que te lleguen visitas inesperadas. Algo que te desvíe de que tú llegues al lugar o hagas algo que tiene que ver con Dios. Para que vean, hermanos, que muchas veces todo se origina en nuestra casa, en tu hogar, con tus seres queridos. Y Satanás te va a poner un montón, hermanos, de estorbos, ¿sí? De muchas maneras él estorba. También a nosotras las mujeres, ¿sí? Para que no seamos virtuosas, para que no nos sometamos a nuestro esposo, ¿sí? Para que pues nos empoderemos, para que nos olvidemos de ese orden establecido por Dios, el diseño de la familia, para que estemos ahí peleando con ese esposo, ¿verdad? No aceptemos que él es la cabeza. Hay una frase que dice en la Biblia, un versículo que dice de la mujer necia y de la mujer sabia, ¿no? También nos estorba a los pastores, ¿verdad? También estorba a los pastores para que no cumplan con la función de cuidar, de dirigir y alimentar espiritualmente a todo el rebaño, ¿sí? Él estorba en los planes de Dios, los propósitos de Dios, cuando se olvida de que como pastor, cuál es su prioridad cuando es pastor. Cuando solo se ocupa de un grupito selecto o cuando se envanece por los logros que ha hecho, ¿verdad? Otro ejemplo en la Biblia, hermanos, sería cuando Jesús le dijo ahora sí que a sus discípulos, es necesario que yo muera, ¿sí? Me van a matar, les dijo, pero voy a resucitar. Y Pedro se adelanta y le dice, Señor, en ninguna manera te acontezca esto. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Quítate delante de mí, Satanás. A ver, ¿por qué no le dijo diablo?
¿Por qué no le dijo Bulcebú? ¿Por qué no le dijo serpiente antigua? Le dijo Satanás, porque era un estorbo, ¿sí? Hermanos, porque cada nombre describe ciertos rasgos y características. Y el de ahí, al decirle Satanás a Pedro, Jesús estaba aceptando o señalando que Pedro era un estorbo, ¿sí? Esa función de estorbo fue influenciada por Satanás, obviamente, con un pensamiento que le puso ahí, le pasó por la mente a Pedro, porque no fue inspirado por él, sino por el espíritu de Satanás, ¿verdad? Ese pensamiento perverso que Satanás fue revelado. Y Jesús le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones tu mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y en ese momento Pedro se constituyó adversario, ¿verdad? Hermanos, nosotros somos, o a veces hacemos la función o el trabajo de Satanás. Muchas veces estorbamos a nuestros hijos, estorbamos a nuestros esposos, a los no convertidos, ¿verdad?, en nuestra casa, con un mal testimonio, ¿sí?, con nuestra hipocresía, a no atenderlos a ellos antes, como que nos comprometemos más con las cosas, más a las mujeres les pasa. Tenemos que tener en cuenta esto, el responsable de la iglesia es el pastor, los líderes, ¿ok? Pero muchas mujeres, principalmente, bueno, también le pasa a los hombres, pero como dije, la mayoría son las mujeres. Ahí andan en la iglesia haciendo y deshaciendo y abandonando a la casa, ¿sí? No atienden a su esposo, a sus hijos, ahí andan de rebeldes, ¿verdad? Por ahí, descuidados. El esposo comiendo solo por ahí en algún restaurante, no sé, hermanos, eso le pasa, como les dije, a las mujeres. Entonces ellas son eso, un estorbo, ¿sí? Porque están dando un testimonio errado ahí en su familia. Y estorbamos para que Dios se glorifique también en una reunión cuando llegamos tarde, ¿sí? O al permitir que otras personas no capaces sirvan en la iglesia. Personas que Dios no puso. Estorbamos al poner minutos para el mensaje, ¿sí? A contar el tiempo. Minutos para la alabanza, minutos para la adoración, porque no le estamos dejando al Espíritu Santo que fluya en su tiempo, ¿sí? Estamos atados al horario, al tiempo, eso es estorbar. Y nos olvidamos que nuestro tiempo no es el mismo tiempo que el de Dios, hermanos. Estorbamos también a no ponernos en el lugar de otros y pensar en nosotros mismos nada más. El hablar de mí, de mi yo, de mis logros, de lo mío, en no ayudar a nadie. Y si lo haces, tienes que publicarlo, ¿sí? Todo el mundo debe de enterarse lo que hiciste y deshiciste cuando ayudaste a alguien o algo. ¿Por qué? Porque eso es un estorbo, hermanos. Estorbamos también cuando dejamos lo espiritual, el mensaje, la administración, por andar en las ventas, en las diversiones, en las fiestas, en lugar de dejar que Dios se glorifique en nuestras vidas, en esas reuniones, en preparar el mensaje, en ayudar a los hermanos, en platicar, como dije, en ministrar. Entonces nos concentramos, como dije, en las ventas, en las diversiones ahí y en fiestas. Es lo único que se planea. Y estorbamos, ¿sí? Estorbamos cuando somos ingratos, con la queja, con el favoritismo, con el clasismo, con los chismes, con las envidias, con las comparaciones. Y así les puedo dar más listas, pero sigamos. Pablo ahí en la carta ahora de los Hebreos dice, quitemos de nosotros todo lo que nos estorba, ¿sí? Ese es el nombre de Satanás, lo que significa Satanás, que es un estorbo, ¿sí? Otro nombre que se le da al diablo, bueno, pues significa calumniador,
Ese nombre es diablo. Perdón, lo estoy enredando. El primero que vimos fue Satanás, ahorita vamos a ver diablo. Y diablo significa calumniador. ¿Y qué es un calumniador, hermanos? Bueno, pues es aquel que dice mentiras de otro, un difamador, alguien que te inventa cosas para hacerte a un lado, ¿sí? Por algún interés propio, porque le estorbas en sus planes. Por ejemplo, los fariseos, hermanos, fariseos, a quienes Jesús les dijo, su padre es el diablo, les dijo, su padre es un calumniador. Esos fariseos calumniaban a Jesús y lo tachaban de que tenía demonio, que era un borracho, que era un comelón, que le gustaba meterse con gente inmunda, de no respetar la ley porque no guardaba el sábado. Esos, los fariseos, eran calumniadores. Y miren lo que dice en Efesios 4:27 sobre el diablo, el calumniador, ¿sí? Ni deis lugar al diablo. ¿Puede acaso un cristiano darle lugar al calumniador? Pues sí, sí puede, hermanos. El contexto del capítulo 4 de Efesios nos dice, no mintáis los unos a los otros. Hablad verdad cada uno con su prójimo, ¿sí? No airaos, pero no pequéis. Dice, airaos, pero no pequéis. Hermanos, claro que nos podemos enojar, ¿sí? Pero hay que controlar ese enojo. Que el enojo, esa ira no nos arrastre y después golpeemos a nuestra esposa, a nuestro esposo, que pateemos a nuestros hijos o que se peleen ahí por algo con alguien, ¿verdad? Por cualquier cosa. Que esa ira, que ese carácter está tan, ahora sí que fuera de control, que se tenga que cometer tonterías y vayas a parar hasta la cárcel o te quedes solo o sola por ese mal carácter, ¿sí? El diablo entonces así te hace pedazos, hermanos, porque él es el calumniador y tú le abriste las puertas por la falta de dominio propio ante tu ira. Y son cristianos, no dudamos que sean o no cristianos, pero eso, el dominio propio muchas veces nos controla la falta de ese dominio propio. Sí, pero no estamos dudando de la fe, simplemente es esa una debilidad. Sí, son débiles espiritualmente para controlar esa ira. Y eso lo hace caer en esas garras de Satanás, ¿verdad? Son sus títeres por ser iracundos o por ser mentirosos. Dice este versículo, no mintáis los unos a los otros. ¿Sí? Ejemplo de los mentirosos, bueno, que si ya supiste, por ahí me contaron y me dijeron, fíjate que la hermanita y el hermanito, y alguien por ahí comentó o por ahí leí en el Face, en las redes sociales, ¿no? Y tú ya caíste por un hecho que no comprobaste y eso lo riegas por todos lados. ¿A cuántos no les ha pasado, hermanos, que al tiempo de que fueron cómplices de algún rumor, de algún chisme, se dan cuenta que era mentira y se dicen a sí mismos, híjole, yo lo divulgué, yo también destruí a esa persona? ¿Por qué? Porque son instrumentos del diablo, porque sí son cristianos que siempre andan ahora sí que buscando el error de los demás, juzgando a los demás. Y a eso se refirió Jesús cuando dijo ahí en Mateo 7 y Lucas 6 que nos dijo, no sean hipócritas porque miran la paja del ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que hay en tu ojo. No, primero saca la viga de tu propio ojo para que entonces tú puedas ver el bien. O sea, nosotros exageramos el error de otros y hacemos la labor del calumniador, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros están haciendo esa actividad del calumniador hoy en día? Hermanos, la Biblia nos dice que nosotros no tenemos nada que ver con las prácticas del diablo. Así es que tenemos que cerrar la boca y ser más prudentes con lo que vemos, con lo que escuchamos y con lo que hablamos, para que no seamos eso, instrumentos de ese calumniador, ¿verdad? Y otro nombre de Satanás es Belcebú, ¿sí? Eso lo vemos en Lucas 11:14.
donde los enemigos de Jesús, cuando él sacaba demonios, una vez se le acercaron estos que le tenían envidia y ellos le dijeron: tú por el dedo de Belcebú, príncipe de los demonios, expulsas demonios. Pero Jesús les contestó y les dice que si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Y sigue diciéndoles: ya que decir que por Belcebú echo yo los demonios, pues si por Belcebú los echo yo los demonios, ¿en el nombre de quién los echan ustedes? Sus hijos. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Belcebú significa señor de las moscas. Irónicamente, hermanos, en Egipto en ese entonces había un dios que adoraban los egipcios y le llamaban así, el señor de las moscas. Sabemos que los judíos fueron esclavos ahí en Egipto. De ahí este otro nombre para dirigirse a Satanás, el de el señor de las moscas o Belcebú. ¿Pero por qué? Bien, pues porque las moscas representan suciedad. Sabemos que los judíos eran, bueno, y siguen siendo muy estrictos en cuanto a la limpieza, ¿sí? No solo carnal, sino también espiritual, con una obsesión así por extrema por guardar la ley y permanecer siempre limpios. Por eso ese nombre, porque representa eso, inmundicia. La explicación que dan es que las moscas se posan en todo lo que está corrompido, ¿sí? Como en un animal muerto y pestilente. Ahí se paran, ¿sí o no? La basura, lo que está podrido o sucio. Y cuando un animal muere ahí en el campo abierto, los primeros que llegan, hermanos, ahí no son los animales carroñeros, no. Los primeros que llegan ahí son las moscas. Quién sabe de dónde salen, pero en cuestión de segundos hay tantas moscas. Entonces el señor de las moscas ahora sí que tipifica lo corrupto, ¿sí? Todo lo descompuesto, lo torcido de su estado original, de su esencia, todo lo maloliente, todo lo despreciable, todo eso es lo que significa Belcebú. Por consiguiente, todo aquello que es espiritualmente, ahora sí que huele mal, que se desvía de la palabra del plan perfecto y diseño perfecto de Dios. Un ejemplo sería el sexo, hermanos, ¿sí? Dios diseñó el sexo, lo diseñó para el matrimonio, pero hoy se ha pervertido, ¿sí? Se ha ensuciado. Con eso de la libertad, no solo del género, ¿sí? Más que libertad es libertinaje, ¿sí? Hoy todos pueden tener intimidad con quien sea. Hay infidelidades por todos lados. Adicciones a la pornografía. Gracias a la pornografía también hay abusos en niños. Gracias a esa perversión. Violaciones, padres con hijas, hermanos con hermanas, madres con hijos, abuelos, ¿sí? Ya no solo la niñera, ya no solo el vecino o algún otro pariente cercano, alguien cercano a esos niños. Ya ahora está de abusos sexuales por todos lados. Y todo eso te lleva a la muerte, ¿sí? Enfermedades, niños no deseados. Por lo tanto, esos niños son maltratados. Y todo va así como que una bola de nieve que va creciendo, ¿sí? Por la corrupción, por la contaminación de algo que en su diseño original era limpio, pero se pervirtió. El otro nombre es Belial. Este es otro nombre de Satanás, ¿sí? Belial, ahora Pablo en 2 de Corintios 6, 14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Belial, ¿sí? Ustedes son templos del Espíritu Santo, no concuerda Cristo con Belial. Sí, eso es lo que dice Pablo.
Belial, este es otro nombre que se le da a Satanás, pero tiene la misma raíz que Belcebú. Belial significa corrupción. Todo aquello que huele mal porque pierde la vida espiritual, llámese soborno, llámese deshonestidad, llámese mentira, todo esto es corrupción moral, corrupción espiritual, ¿sí? Pablo dice, ¿haré mi cuerpo miembro de una prostituta? No, en ninguna manera. Todo aquello que huele mal delante del Señor es originado en Belcebú, en Belial, en el príncipe de los demonios, ¿sí? Y ya hablaremos más adelante de los demonios, pero vamos ahora al libro de Juan. Jesús da una descripción del lucero de la mañana, ahí en Juan 8:44. Y se le acercan los enemigos de Jesús, los que lo querían matar, y ellos argumentan, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les contesta, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Aquí, hermanos, está establecido una verdad absoluta. Y miren, aquí pongan mucha atención. Esto es para todos los que creen o dicen que todos somos hijos de Dios. ¿Ok? Así como estos religiosos judíos que pensaban que por ser descendientes de Abraham eran hijos de Dios, hay personas que dicen que todos los seres humanos somos hijos de Dios. Y eso no es verdad bíblicamente. Y miren, y esto lo subrayo, esto lo pongo con letras mayúsculas y con letras de color fluorescentes, ¿verdad? Para que no se les olvide. Lo que sí es verdad, hermanos, lo que sí es bíblico es que todos los seres humanos somos creación de Dios, ¿sí? Creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Una cosa es ser creación y otra cosa es ser hijo, ¿ok? Los hijos de Dios son aquellos que han sido ya lavados con la sangre de Cristo, que se han arrepentido de sus pecados y que han dejado la vida de tinieblas que llevaban antes, ¿sí? Y que ahora caminan en una nueva vida en Cristo. En Cristo nada más. Y solo en Cristo. No compartiéndolo con Marías, ni con Guadalupes, ni con santas muertes, ni con vírgenes, ni con santos o con creencias aleatorias, ya saben, con el cristianismo. Como que no me funciona Cristo ahorita, voy con la bruja que me ayude, pero luego me voy a la iglesia. Como no me funciona Cristo ahorita, me voy con otro Dios, con otra religión, con Mahoma o con otros dioses o con otras prácticas. Esos hermanos no son los hijos de Dios. Sabrán algo de Dios, pero no son hijos de Dios porque no lo obedecen, ¿sí? Son creación de Dios, pero no son hijos de Dios. Y eso no solo va para los que medio van al cristianismo, a la iglesia, sino en general a la gente del mundo. La mayoría ya ha sabido de Jesús, ya ha escuchado de Jesús, pero no hacen o no creen en Él, ¿verdad? No hacen lo que Él indica. Solo los cristianos que sí siguen a Cristo en verdad son los hijos de Dios. Los demás son solo creación, parte de la creación de Dios, ¿ok? Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Eso lo leemos en Juan 1, versículo 12. ¿Son todos hijos de Dios? No. Por eso Jesús lo distingue aquí y les dice, ustedes son de vuestro padre el diablo, sin importar que eran los más religiosos de esa época, descendientes de Abraham. El mismo Jesús se los dijo, vuestro padre es el diablo, imagínense. Yo me pregunto, ¿quién es nuestro padre, hermanos? ¿El diablo o Dios? Según nuestro comportamiento.
Más nos vale que sea Dios, hermanos, porque aquí sigue diciendo Jesús en Juan 8:44. Y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Padre, hermano, significa generador, ¿sí? En el que se origina. Entonces, hermanos, no digas que ese sentimiento de vengarte viene de Dios. Que ese sentimiento de ser infiel viene de Dios. Que ese sentimiento de envidia, de robar, de estar triste, de esa ansiedad, de esa amargura, de esa inconformidad, de esos celos, viene de Dios. No. Esos sentimientos vienen del padre de maldad, hermanos, del diablo, de Satanás. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Nosotros ya sabremos la respuesta de quién somos hijos, ¿verdad? Según lo que se nos viene a la mente, según nuestro comportamiento. Y miren lo que dice Jesús. Él ha sido homicida desde el principio. Aquí principio se refiere al Edén, hermanos, porque él mató, ¿sí? Satanás mató a Adán y a Eva con una mentira y sigue matando con mentiras y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Y seguimos leyendo. Cuando habla mentira, de suyo habla. Él es, dice, mentiroso y es padre y generador de mentira, imagínense. De manera que cuando mentimos de manera deliberada, hermanos, estamos haciendo una actividad diabólica, ¿sí? Satánica, que Dios rechaza. Y por eso dice, apartaos, hijos míos, apártense de las palabras corrompidas, de los malos deseos, caminen en santidad. Y ese es el mensaje de Dios, hermanos. No nos unamos a un yugo desigual. No andemos con necios, con perversos, que hagamos cosas ahora sí con esas relaciones malvadas. No tenemos nada que hacer con ellos, con esas amistades que no son nada, no tienen nada que ver con un cristiano. Sí, no importa la cercanía que tengas con ellos, no importa lo agradecido que estés con ellos, si son o no tu familia. Sí, no importa porque te están siendo de estorbo, te están siendo de tropiezo, porque no te ayudan a soltar tu yo del pasado. Sí, mejor ya no les digo, ya saben qué hacer. Y ya saben que lo que Dios espera de nosotros, de sus hijos, ¿verdad? Él no obliga a nadie, hermanos. Al final, los que pierden o perderán, ¿verdad? Somos nosotros por desobedientes, ¿sí? Y otro nombre que se le da a Satanás, pues es tentador, ¿sí? El tentador. Cuando Jesús dice en la Biblia, en Mateo 4:3, cuando él fue llevado por el desierto, vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, acuérdense de eso, di que estas piedras se conviertan en pan. Esto habla de que Satanás tentó a Jesús en su necesidad en una situación cotidiana, ¿sí? Tenía hambre y aquí hay una lección muy importante, hermanos, para que también la llevemos a cabo con nosotros. Miren bien. Siempre, siempre, siempre en nuestras necesidades, ya sean materiales, ya sean físicas y hasta espirituales, en esas necesidades o en esos tiempos difíciles, nosotros corremos mayor riesgo de ser tentados, ¿sí? Si tú tienes una necesidad, si tú tienes ahora sí que problemas con tu esposa o con tu esposo, en tu negocio, en tu trabajo, con tus hijos, con tu salud, algún ser querido, algún familiar. Hay que tener, hermanos, muchísimo cuidado porque el tentador, ¿sí? Se puede presentar ahí y te va a tratar de engañar, ¿sí? Como le dijo a Jesús, di que estas piedras se conviertan. En otra ocasión también lo subió al pináculo del templo y ahí mismo, en ese mismo pasaje, y le dijo, tírate al vacío. Pero Jesús le dijo, escrito está, ¿verdad? Y le cita el Salmo 90. A sus ángeles
mandará, le cita Satanás a Jesús, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Lánzate porque te va a tomar en sus brazos, fíjense. Pero Jesús le responde, escrito está. Está, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios, ¿sí? Hermanos, te van a querer hacer lo mismo, nos van a querer hacer lo mismo. Si se lo hizo a Jesús, hermanos, créanme a nosotros más porque nos odia. Él te va a insinuar o sugerir en tu mente que hagas cosas que te puedan afectar, ¿sí? Que te puedan hacer llorar por muchos, muchos años porque tomaste una mala decisión. Ni que decir que quizá vivas las consecuencias de esa mala decisión por el resto de tu vida, por escucharlo y por caer en esas tentaciones. En el Padre Nuestro, hermanos, aprendemos cómo orar. Y en la última parte del Padre Nuestro nos dice, no nos dejes caer en tentación. Por eso, mi hincapié es siempre para que oren, ¿sí? Porque la oración es fuerte, hermanos. Porque la oración es una fuente de abundancia para que nosotros seamos fuertes espiritualmente. Y nos podamos nosotros defender, que podamos discernir cuando el mal nos llega y así vencerlo. Orar y estudiar las escrituras, por supuesto, ¿sí? Son las cosas que un cristiano debe de hacer todos los días para no estar débiles, ni ser bebitos fáciles, presas fáciles, ¿no? Para este tentador, ¿sí? Y así en la tercera tentación, cuando le dice todo esto, Satanás le mostró todo lo que ofrece el mundo, ¿sí? Y le dijo, todo esto te doy si postrado me adoras. Miren, hermanos, cuando vengan y les ofrezcan dinero fácil o un trabajito fácil, que les digan, ay, mira, haz esto y te vas a ganar 5,000. Hermanos, no lo acepten. Y mucho menos piensen, ay, Dios me lo mandó. No, hermanos, no sean inocentes, ¿sí? El diablo, el tentador, el mentiroso, Belcebú, el corrupto, nos quiere devorar, hermanos. Por eso, ahora sí que Pedro dijo, en Primera de Pedro 58. Primera de Pedro 58 dice, ser sobrios y velad por vuestro adversario, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando. ¿Y qué busca, hermanos? Pues a quién devorar. ¿Y a quién se quiere devorar? Bueno, pues al que le dé lugar, ¿sí? Devorar, ahora sí que tiene varios sinónimos y uno de ellos es absorber. Hay gente que asiste a las iglesias, ahora sí que por llamarla así, ese lugar, y ese lugar tiene creencias antibíblicas y que han sido esas personas que van ahí absorbidos totalmente en sus mentes por ideas o doctrinas que vienen del pensamiento de Satanás, ¿sí? Y tremendo, hermanos. Ahogar es otro significado, ¿sí? Consumir, absorber, tragar. Es triste decirlo, pero muchos que progresaban, ahora sí que profesaban la fe en Cristo y que han sido tragados literalmente por Satanás, fue gracias a eso, a que abrieron las puertas de par en par, ¿sí? Porque sumergieron sus pensamientos en esas ideas y creencias. Y algunos tal vez no han sido completamente tragados, hermanos, pero algunos están a punto de ser tragados por ese ángel caído, por ese Satanás. Y esas son sus actividades. Por eso la Biblia nos dice que seamos sobrios. Sobrios, hermanos, significa que estemos alerta, ¿sí? Que velemos. Y velar significa que nos mantengamos despiertos. ¿Por qué? Pues porque Satanás no duerme, hermanos. Hay que pedirle a nuestro Dios discernimiento. Pregunten siempre, ¿esto viene de ti, Padre?
Aunque se vea muy bonito, porque Satanás, acuérdense que se disfraza como ángel de luz y engaña. Por eso hay que estar siempre despiertos, ¿verdad? Ser atalayas, hermanos, para que podamos discernir. Pablo dijo a los corintios que me temo que como la serpiente, ¿se acuerdan? Con su astucia engañó a Eva. La serpiente ahí está, la serpiente antigua, Satanás. Él es muy astuto. Sus argumentos a veces suenan muy lógicos, hermanos, y contundentes. Sí, pero si esos argumentos contradicen la palabra de Dios, hay que tener muchísimo cuidado por eso, con nuestra mente principalmente, con nuestro corazón. Recordemos que el campo de batalla está aquí en nuestra mente, ¿sí? La mente es ahora sí que el campo de batalla de Satanás, es ahí donde se genera todo en la mente, esos pensamientos, las ideas, las acciones, todo se genera aquí en nuestra mente. Por eso Pablo decía, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, ¿verdad? Derribando argumentos. Y un argumento es eso, una idea, es un silogismo, es un pensamiento, es una creencia. ¿Y dónde se genera todo eso? Bueno, como ya dije, en la mente. Y pues únicamente nuestra propia mente carnal, ¿verdad? O instigados por la mente corrupta que hay de Satanás y que transgrede ahora sí que la palabra de Dios. Recordemos su astucia siempre, sí, porque él es hábil para mentir, para convencer, ¿verdad? Si él convenció a la tercera parte de los ángeles que estaban tan cerca de Dios, hermanos, imagínense qué no puede hacer con nosotros. Y terminamos ahora sí que con el futuro de Satanás. Eso lo leemos en Apocalipsis 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, o sea, Satanás, pero no prevalecieron, o sea, no ganaron, hermanos, perdieron la batalla. Ya su destino está sellado, ¿sí? Ya se halló lugar para ellos en el cielo, ¿sí? La segunda vez fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, para que vean que son lo mismo, ¿sí? Diablo, Satanás, el dragón, la serpiente antigua son lo mismo, para que vean eso, ¿sí? El mismísimo Satanás, el cual engaña al mundo entero. Ese fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces se oyó una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. Los hijos de Dios, hermanos, ya somos libres de la potestad de las tinieblas, ¿sí? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ciertamente nada ni nadie puede tocarnos. Y esa es nuestra fe. Tengamos fe en ello, hermanos. Y aferrémonos así fuertísimo a eso cada vez que seamos tentados, ¿sí? Cada vez que sintamos que ya no podemos más. Recordemos que somos protegidos por el Dios Todopoderoso y por sus ángeles, ¿sí? Los que ahora sí que los ángeles que permanecieron fieles a Él. No le demos lugar al diablo, hermanos. No le abramos puertas, ¿sí? Esa es la advertencia para nosotros. Que no le demos lugar al ángel caído, ni a sus huestes de maldad, a esos demonios, ¿sí? Y ahora ha venido la salvación, dice la palabra en Apocalipsis, al poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Hijo Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche, ¿sí? Eso es porque antes, hermanos, antes de la venida de Cristo, antes de que Él fuera crucificado, Satanás tenía acceso directo a Dios. Él podía ir y venir a donde estaba nuestro Señor, ¿sí? Pero una vez llegado Cristo y ya crucificado y resucitado, ya ahora sí que ya consumado el juicio,
Satanás ya fue arrojado permanentemente del acceso a Dios, ¿sí? Ya no más puede estar allá arriba, ahora está aquí en la tierra. Por eso Pablo decía a Dios, es por nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque ya no hay ninguna condenación, ¿sí? Hay para los que están en Cristo, ¿sí? Ya para los hijos de Dios, ninguna condenación para nosotros. O sea, ya no está como lo hizo Satanás con Job. Mira, es que él te quiere porque se lo das todo, ahí señalando, ahí condenando, ¿verdad? Ya no tiene ese acceso. Ahora tenemos nuestro abogado, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso no hay que darle lugar, como dije, al diablo. Dios siempre cumple sus promesas, hermanos, siempre, no lo olvidemos, ¿sí? Él está con nosotros. Y eso es algo que yo les pido. La próxima clase vamos a hablar todavía de Satanás, pero de cómo trabaja, ¿sí? Satanás y sus demonios. Pero antes de despedirme, hermanos, vamos a hacer una oración, ¿sí? Padre nuestro y Dios Todopoderoso, gracias Dios por este tiempo. Te alabo, Señor, y te agradezco la oportunidad de aprender de ti y de tu palabra, Señor. Gracias por permitirme enseñar lo poco que sé y compartir, Señor, de tu palabra. Gracias, Padre, por las personas que me escuchan y que me escucharán. Señor, tú conoces nuestros corazones y también cualquier rasgo de soberbia o de orgullo que tenemos. Te pido, Dios, que si tú ves en nosotros esa altivez, nos la muestres. Que cualquier rasgo de orgullo, de prepotencia que tengamos y que nos lleve a tener pensamientos como los de Satanás, que nos puedan sacar de tu camino, que nos los muestres y que los quites. Limpia nuestro corazón, Señor, y despeja nuestra mente de ellos. Quítalos de nuestra mente, ya sucia de antemano, Señor, por nuestros pecados. Líbranos, Señor, de todo, ahora sí que de todo argumento, de todo pensamiento, de toda idea que tenga tentación con nosotros, padres, que nos esté dando Satanás o nuestra propia carne. No queremos participar con ellos, Señor, ni en esa corrupción. No queremos hacer nuestra vida más difícil, Señor. Queremos hacerla más tranquila, más conforme a ti, con más integridad y conforme a tus mandamientos, Señor. Guárdanos, Padre, de todo mal. Confiamos plenamente en ti, Señor. Confiamos en que tú mandarás a tus ángeles a guardarnos y que también sus manos nos van a sostener. Queremos caminar en armonía, sinceramente y en humildad, Señor, en obediencia a ti. Gracias, Padre. Gracias, Dios, por este día. Gracias por todo los que estarán mirando este video, Señor. Gracias. Y también cuida de ellos, cuida de sus vidas, de sus familias. Cubre sus necesidades, Señor, conforme a tu voluntad, a tu justicia y tu misericordia. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima clase. Como ya les dije, vamos a hablar igualmente de Satanás, pero de esta vez de cómo trabaja él y sus ángeles, ¿verdad? De sus demonios. En fin, hasta luego. Un placer. Dios los bendiga. Hasta pronto.